En esta clase revisaremos una breve introducción al tema de asociación en variables categóricas. Veremos lo que es el análisis visual de tablas de contingencia y de gráficos de barra. Analizaremos las tablas tetracóricas o de 2×2 y las principales medidas de asociación que se utilizan en ciencias de la salud, el riesgo relativo y la razón de momios. Finalizaremos analizando algunos ejercicios para aplicar estos conceptos. Entonces, esta clase nos va a servir para aclarar la forma como se establece si dos variables categóricas se encuentran relacionadas o asociadas entre sí. Pensemos que es un poquito similar a la correlación que hicimos para variables numéricas. En la meta anterior analizamos el coeficiente de correlación de Pearson, que nos trata precisamente de aclarar qué tan relacionadas se encuentran dos variables numéricas. En el tema que nos ocupa actualmente veremos esa relación, pero entre dos variables categóricas cualitativas. En la correlación podíamos hacer una aproximación a través de un análisis visual de un gráfico de dispersión o gráfico de puntos, como es el ejemplo superior que estamos mostrando en esta diapositiva. Para las variables categóricas, sin embargo, pues a lo más que podemos llegar es a presentarlas en tablas de contingencia, puesto que no son valores reales, sino solamente categorías. Existe asociación entre el lugar de origen y el color de ojos en las personas. Cuando hablamos de asociación, estamos hablando de si existe una relación entre dos variables categóricas, si existe algún tipo de vinculación o de dependencia entre ellas. Supongamos que seleccionamos aleatoriamente a 350 personas, 100 originarias de Europa, 50 originarias de Asia y 200 personas originarias de América, y en ellas observamos el color de sus ojos. Este diseño sería un estudio de corte transversal, una encuesta donde se trata de verificar si el color de ojos se asocia al lugar de origen. El color de ojos está relacionado o vinculado al lugar de origen, o dicho de otra manera, si el color de ojos depende en cierta medida del lugar de origen de las personas. Para ello se debe de abordar el estudio de asociación. Mencionábamos que para establecer correlación entre variables numéricas, pues simplemente realizábamos un gráfico de puntos o gráfico de dispersión y observábamos la distribución en nuestro plano de los puntos que conformaban nuestros datos. Sin embargo, cuando se trata de variables categóricas, estas no tienen valores numéricos para representarlos en un plano de coordenadas, por lo que solamente las representamos en tablas de contingencia, o si queremos hacer un gráfico, lo llevaríamos a cabo en forma de un gráfico de barras. Analicemos en primer lugar la tabla. En las filas aparecen las categorías para la variable lugar de origen.
Y así tenemos Europa, Asia y América en la primera, segunda y tercera fila. En las columnas aparecen las categorías de la variable color de ojos. Y así tenemos cafés, negros, verdes y azules. Es importante aclarar que una de ellas puede ser considerada como la variable dependiente y la otra la variable independiente. En este ejemplo, suponemos que en cierta medida el color de ojos depende del lugar de origen de las personas, por lo que color de ojos es la variable dependiente, mientras que lugar de origen sería la variable independiente. Considerarlas en sentido inverso no tendría sentido. En la tabla aparecen las frecuencias absolutas observadas en la encuesta y los totales para las filas y para las columnas. Es importante aclarar que los totales son frecuencias llamadas frecuencias marginales y encierran información solo de una variable, mientras que las frecuencias representadas en las celdas encierran información combinada de las dos variables y se llaman frecuencias o distribuciones condicionales. En el gráfico de barras apiladas que se muestra en la parte inferior se pueden apreciar las frecuencias señaladas en la tabla con fines de hacer una comparación visual entre las categorías. Las frecuencias observadas también pueden representarse como frecuencias relativas, esto es, en porcentajes. En esta tabla se han agregado los porcentajes que representan las observaciones dentro de cada categoría. Observen que los porcentajes se integran considerando la información de cada fila. Esto es, el total de la fila representa al 100% de las observaciones. Y en las celdas, las frecuencias relativas son relativas precisamente a ese total. Si sumamos los porcentajes de cada fila, obtendremos el 100%. En este ejemplo nos interesa comparar el color de ojos entre las personas de diferente lugar de origen, por lo que nos interesa el comportamiento de las frecuencias relativas de la variable dependiente, esto es, el color de ojos según el lugar de origen. Por ello, los porcentajes los vamos a presentar en las filas. Claro que también se pueden establecer los totales para las columnas y usar esos totales como referencia para calcular las frecuencias relativas para las celdas de cada columna, pero cambiaría totalmente el sentido de los resultados. Observen en esta tabla, los totales representan el total de ojos cafés, negros, verdes y azules observados, mientras que las frecuencias relativas de las celdas son relativas a ese total, pero la información que representan esos porcentajes dentro de las celdas no responde a nuestra pregunta original. ¿El color de ojos depende del lugar de origen de las personas? El análisis debe realizarse comparando las frecuencias relativas de ojos cafés, negros, verdes y azules entre las personas que son originarias de Europa, Asia y América. Por eso los porcentajes deben ser comparados en las filas y no entre las columnas como en esta tabla. Al final, el resultado del análisis de la información por columnas no nos respondería a la pregunta original.
sino nos respondería una muy distinta. ¿El lugar de origen depende del color de los ojos de la persona? Esto no tendría sentido, puesto que el lugar de origen no depende del color de ojos de la persona, sino al revés. En el gráfico de barras apiladas se muestra la información de las frecuencias relativas observadas en la tabla superior. Volvamos al análisis correcto de frecuencias absolutas y relativas dentro de nuestra tabla para contestar nuestra pregunta. ¿Existe asociación entre el color de ojos y el lugar de origen de las personas? ¿El color de ojos depende en cierta medida del lugar donde nacieron estas personas? Observando las frecuencias relativas de ojos cafés, negros, verdes y azules para las personas originarias de Europa, de Asia y de América, vemos que estas frecuencias relativas son muy diferentes entre estos grupos. Por lo tanto, se asume que existe una dependencia del color de ojos con respecto de el lugar de origen. Se habla entonces de que existe una asociación entre estas dos variables. ¿Cómo se puede medir, cómo se puede cuantificar esa asociación? En variables continuas contábamos con el coeficiente de correlación de Pearson, pero ¿y para las variables categóricas, como en este caso? Bueno, para las tablas con más de 4 celdas, como esta que tiene 12 celdas, se usa la prueba de G cuadrada, pero esta prueba la analizaremos en otra clase más avanzada. Por el momento nos vamos a quedar solamente con que es la diferencia existente entre las frecuencias relativas dentro de las categorías analizadas lo que orienta a una asociación o dependencia entre las variables. Cuando se trata de tablas de 2×2, se puede usar como medida de asociación el riesgo relativo o la razón de momios, como veremos enseguida. Observemos ahora esta tabla donde han sido cambiados los números de las celdas, representando frecuencias similares ahora para cada categoría de lugar de origen. Esto es, la frecuencia relativa observada de un 10% de ojos cafés, 20% de ojos negros, 34 a 36% de ojos verdes y finalmente 35% de ojos azules son las mismas frecuencias relativas observadas para los originarios de Europa, de Asia y de América. En los tres lugares de origen vemos la misma proporción de colores de ojos. Por lo tanto, concluiríamos con estos datos que no existe una asociación entre el color de ojos y el lugar de origen. El color de ojos no depende del lugar de origen según nuestros datos.